Hola a todos. Gracias a ustedes por la invitación, a Alma por el espacio y a todas las personas y a las instituciones que participan, cosa que es absolutamente fundamental. Y yo voy a tratar de ser sintético, porque la verdad es que uno con estos temas se pone a hablar y hay tanto, ¿no?, para decir. Y vamos a dividir rápidamente. Por un lado, alguna mención breve a lo que tiene que ver con los tiempos de las víctimas. Fundamentalmente hago un recorrido mínimo. A lo largo de la historia, no solo que se abusó impunemente de niñas, niños y adolescentes, sino que no, hasta hace pocas décadas no había miras de modificar eso. Y entre las distintas estrategias brutales que utilizaban los violentos estaba la prescripción, justamente, es decir, utilizar el paso del tiempo como excusa para que la justicia no los persiga. Y la justicia acompañaba esa idea y no los perseguía, utilizaba un instituto que se llama prescripción, que es que por el paso del tiempo ya no se puede perseguir penalmente a una persona en nuestro país. Y esto, que por supuesto configuraba una injusticia extraordinaria, pero sobre todo por una razón que tiene que ver con que no estamos frente a alguien que padeció un delito y se trata de una persona adulta que le hurtaron un reloj y entonces la ley le dice, bueno, mire, tiene un tiempo, si usted en X tiempo, que en este caso es el máximo de la pena para ese delito, usted no denuncia, vamos a declarar extinguida la acción precisamente por el paso del tiempo. Eso no tiene nada que ver con una niña o niño abusado, porque todos ustedes saben que se trata de una tragedia emocional de tal envergadura que de ningún modo significa que la víctima esté en condiciones ni de denunciar, ni que quienes están a cargo de esa niña o niño tengan la voluntad en muchos casos, voluntad y en otros imposibilidad, porque sabemos que la mayor parte de estos hechos se producen en el seno de la familia o grupo conviviente, por lo tanto es muy común, era muy común a lo largo del tiempo, que quien era el violento, por supuesto, no iba a denunciar, y en muchísimos casos la mamá protectora se veía imposibilitada precisamente por la violencia que ejercía el agresor. Ahí es donde no hace muchos años, piensen que recién en el año 2011 se sanciona la ley conocida como Ley Piazza, que le pone remedio o parte del remedio de este tema, porque establece que la prescripción va a empezar a contar a partir de la mayoría de edad. Con lo cual se logró un avance importante frente a la impunidad tradicional por prescripción. Esto fue mejorado en el año 2015 por una ley que se conoce como Ley Kunak, por la senadora Sigrid Kunak, que fue la redactora y la impulsora de ese proyecto, hoy ley, por el cual ya no se trataba de que se comenzaba a contar a partir de la mayoría de edad, sino a partir de la denuncia. Con lo cual el plazo es muchísimo mayor y es bastante parecido a lo que sería en la práctica la imprescriptibilidad. Para mi gusto debería ser directamente imprescriptible, no tengo la más mínima duda, sobre todo por lo que dije recién, porque si tenemos en cuenta que la víctima no denuncia por razones tan obvias que no vale la pena explayarse, es evidente que la ley no puede sancionar a la víctima diciéndole, bueno, ahora se joroba porque no denunció. De modo que quien denuncia, ¿saben cuándo denuncia? Cuando puede. Y a veces puede a determinada edad, cuando es mayor, a veces más tarde, y a veces nunca. De modo que me parece una sinrazón que tenga un plazo. Insisto, la ley CUNAC fue un avance enorme, pero hay que mejorarlo considerándolo imprescriptible, que sería la forma correcta de aplicar la convención. Por otro lado, le cierro este tema con un hecho de un fallo del Superior Tribunal del Chaco, que a raíz de un caso, incluso hay un caso que se está juzgando en este momento, está terminando en estos días, declaró el Superior Tribunal del Chaco que la ley CUNAT se aplica retroactivamente, es decir, que, porque si no solo se podían beneficiar aquellas víctimas a partir de la sanción de la ley, año 2015.
lo cual en realidad dejaba fuera hechos históricos, como por ejemplo el que se está jugando en el Chaco, de gente muy querida, bueno, Rosalía Alvarado y Belén, que son las dos víctimas del caso, Al Fin Justicia, que es la institución del Chaco, maravillosa institución que lucha contra el abuso. Segunda cuestión que yo quiero abordar, que tiene que ver, es un tema importantísimo, yo voy a tratar de ser sintético porque estamos con tiempos acotados, pero que tiene que ver con los ataques a quienes protegen víctimas, niñas, niños y adolescentes. Esto, para dar una rápida introducción, esto fue el avance, primero durante siglos directamente se descalificaba a las víctimas diciendo que mentían, los chicos mienten, luego eso no alcanzó y se comenzó a descalificar a las mamás protectoras de las maneras más variadas y violentas. Y cuando eso tampoco alcanzó, en muchos casos por la propia formación de jueces y fiscales que avanza cada día, afortunadamente, aunque estamos lejos todavía de lo ideal, pero a partir de cierto momento se comenzó a desplazar el ataque ya, o sea, se amplió no solo a la víctima niña, niño, adolescente, no solo a su mamá, sino también a las profesionales y los profesionales que asisten a esas niñas, niños y adolescentes, en especial psicólogas. Digo psicólogas y no psicólogos porque que yo tenga conocimiento en todo el país, el 100% de las personas atacadas y denunciadas son mujeres, son psicólogas, lo cual por supuesto dista mucho de ser casual. Tres preguntas que yo planteo sobre este tema para mantener así la síntesis. En primer lugar, ¿a quiénes atacan? No a quienes atacan, porque atacan en este aspecto atacan a las profesionales, sino quiénes son los que atacan. Y ahí hacemos tres salvedades. La primera es que los que atacan son los violentos, por supuesto, es decir, los agresores, que intuitivamente saben que les conviene atacar a las profesionales, como sabían que les convenía atacar a las niñas, les convenía atacar a las mamás, y ahora saben que les conviene atacar a las profesionales. En segundo lugar, quienes hacen negocio con este tipo de violencia extrema. Y ahí hay que dejar planteado que hay estudios jurídicos que se especializan en este tipo de negocios, que no ejercen el legítimo derecho de defensa de sus clientes, sino que ejercen, yo diría, la ilegítima práctica de agresión a profesionales. Son estudios que se dedican a eso, cobran mucho dinero y fundamentalmente lo que hacen es denunciar en los colegios de psicólogos de la provincia que corresponda, denuncian a las psicólogas, en general las acusan de haber actuado tratando a las niñitas y niñitos, atendiéndolos, o incluso que actúan como peritos o como personas designadas para esa función, sin el consentimiento del padre. Esto que merecería charlarlo largo y tendido, pero por la obviedad y por la falta de tiempo lo menciono muy rápido. Es absolutamente absurdo pretender que una psicóloga, para atender a una niña que pudo haber sido abusada, tenga que contar con la autorización de quien probablemente sea el agresor. Esto es algo que no entra en ninguna cabeza sana y educada. Sin embargo, es frecuente ese tipo de denuncias, y también yo dejo planteado que si bien la mayoría de los colegios de psicólogos rechazan estas denuncias, porque son instituciones que saben que son malintencionadas, hay algunos colegios en el país, doy un ejemplo que es el Colegio de Psicólogos de Rosario, que de una manera vergonzosa lleva ya 2 años habilitando este tipo de denuncias y violando las leyes que regulan los tribunales de ética, y esto es una cuestión que hay que prestar muchísima atención. Hace pocos días se acaba de expresar el Colegio de Psicólogos del Alto Valle de Río Negro, precisamente por este caso que yo menciono del Colegio de Rosario, manifestando el Colegio de Psicólogos del Alto Valle el repudio a este tipo de actividades
y más que nada de un colegio de psicólogos que está creado y generado para contener y para ayudar a los profesionales, no para ayudar a los agresores. Es algo que tampoco entra en una cabeza normal. Pero bueno, no vamos a definir normalidad en este caso, pero sí me interesa dejar planteada la cuestión con todas las letras como corresponde en esta temática. Y en tercer lugar, referido a quiénes son los que atacan, también son los que terminan siendo funcionales a los violentos. Es decir, no son solo los violentos y sus abogados que lucran con este tema, sino también aquellos funcionarios que o bien están identificados ideológicamente con los agresores o precisamente con la ideología patriarcal, que es la que lleva adelante todo este tipo de ataques, sino que además en muchos casos, me consta, hay funcionarios, jueces, fiscales, que por comodidad emocional o por no involucrarse o simplemente porque se dejan apabullar por las agresiones de los letrados respectivos, terminan siendo funcionales a los violentos. Esto es una cuestión que también algún día hay que encarar, es un tema difícil de enfrentar porque va de la mano de aquella resistencia que tienen ciertos abogados de incomodar a los jueces que por ahí tienen que encontrárselos en otros procesos. Entonces, muchas veces hay abogados honestos que defienden los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero que se amilanan bastante frente a la necesidad de denunciar a aquellos fiscales y jueces que no hacen lo correcto. Segunda cuestión sobre este tema, ¿por qué atacan a las profesionales a las cuales yo me refería, psicólogas en su mayor parte y también, por supuesto, trabajadoras sociales? En primer término, porque los violentos lo toman como una forma de defenderse. Es decir, por supuesto que frente a evidencias muy contundentes nunca va a alcanzar a decir, no, es todo mentira. Y entonces una forma de defenderse es ese ataque brutal, es la agresión absolutamente ilegal a las profesionales, insisto, mediante denuncias. Y esto es paralelo a lo que yo mencionaba antes, porque también quienes atacan o los que atacan a las profesionales son quienes hacen negocio, entonces lo hacen por dinero en ese caso. Insisto, hay estudios jurídicos montados exclusivamente dedicados a este tema, como los hay, yo después retomo sobre el final, dedicados a la restitución internacional de niñas y niños. Estamos hablando de mandar chiquitos que han sido abusados por sus progenitores, mandarlos a otro país para que convivan con su agresor, una cosa que es difícil de entender, insisto, desde un análisis lógico, y sin embargo está sucediendo en nuestro país. Yo me refiero, en unos minutos sobre el final, me voy a referir a eso. ¿Cuál es? Yo les decía antes que la modalidad de ataque fundamentalmente es la denuncia. Se están acostumbrando a denunciar a las psicólogas, en primer lugar por lo que yo mencionaba antes, es decir, por la falta de consentimiento del agresor o del acusado de abuso. Esto es algo que no debería generar ningún tipo de inconveniente, rechazarlo. De hecho, hay una recomendación expresa que ha desarrollado FEPRA hace ya 2 años, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en la cual expresamente se está diciendo que se rechace. De hecho, yo participé activamente en la redacción de esa recomendación, y sin embargo, en el colegio que yo mencionaba, de psicólogos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se actuó exactamente al revés. Es decir, aquellos colegios que en lugar de... Y ojo, la resolución de FEPRA lo que recomienda es el rechazo durante la tramitación de las causas. No es que se rechaza para siempre una denuncia. No sería lógico rechazar para siempre una denuncia. De lo que se trata es de no ser funcional a los denunciantes. Es decir, cuando la denuncia se está utilizando como un mecanismo precisamente para agredir y para frenar las investigaciones judiciales, es ahí que mientras duren esas investigaciones, los colegios deben rechazar las denuncias precisamente para no terminar siendo funcionales a los agresores. En síntesis,
¿Cómo se evitan los ataques? Yo voy a proponer 4 ideas muy rápidas. La primera es con sistemas de intervención interdisciplinar que funcionen de acuerdo a lo que la ley de protección establece en nuestro país. La ley de protección es nada menos que la Constitución Nacional, y dentro de la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Es el artículo 75, inciso 22. Dentro de ese inciso, una de las convenciones es la de los derechos del niño, y a mi entender ha resuelto, por lo menos en teoría, todos los problemas que puede afrontar el que interviene. Siempre y cuando el que interviene tenga la voluntad y el conocimiento de aplicar esos principios que establece la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que son nada menos 2 principios rectores: la protección integral de la niña, niño o adolescente, y que todas las medidas que se tomen sean en el interés superior del niño. Estos 2 principios rectores son los que nos marcan el camino y que, junto con el resto de las disposiciones de la Convención, no dejan ningún lugar a dudas. El problema, insisto, es que quien interviene tenga la voluntad, la decisión de hacerlo, no tanto la formación, porque si no se tiene formación se la puede adquirir. Acá de lo que estamos hablando es que antes de eso tiene que haber una sensibilidad y una disposición a cumplir con la ley. La segunda propuesta tiene que ver con frenar muy temprano los ataques que se realicen. Es decir, está vinculado a lo que yo mencionaba antes. Cuando se produce una denuncia que claramente, mientras se producen episodios, hay casos tanto en civil como en penal, en lo cual está denunciado una persona, esa persona tiene impedimento, incluso tiene una restricción perimetral o tiene una imputación penal, como sucede en muchísimos casos, caso Rosario que yo comentaba, es ahí donde quien recibe la denuncia, me estoy refiriendo no a la denuncia de abuso, sino a la denuncia a los profesionales, que es a lo cual me estoy refiriendo ahora, tiene la obligación de frenar eso a tiempo, porque todo lo que permita que avance esa denuncia va a ir en detrimento de la buena atención que merece esa niña, niño y adolescente. No sé si es claro lo que estoy diciendo. La psicóloga que es atacada de esa manera, si no tiene el apoyo del colegio profesional respectivo, va a haber una interferencia muy seria, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Este tipo de ataques son muy agresivos y hay que frenarlos. En tercer lugar, con la ayuda de abogados especializados, que no hay muchos, es necesario capacitar para que puedan intervenir con un conocimiento importante de la temática, porque requiere ciertos conocimientos especiales. Y en último lugar, y no menos importante, mediante un abordaje institucional que no se está realizando y que por ahora no hay miras de que algún día logremos que se realice, que tiene que ver con los fenómenos y la problemática de las propias instituciones que intervienen. Es decir, cuando nosotros vemos que en el Poder Judicial hay una parte, no estoy diciendo ni mucho menos que sea la mayoría, estoy diciendo que hay una parte de ese Poder Judicial que interviene mal, una fiscala o jueza o juez, esa persona está actuando de una manera que no solo violenta la propia legislación protectora, sino que además está generando una intervención que afecta a la propia institución. El Poder Judicial no está para lastimar, el Poder Judicial no está para intimidar víctimas ni para que queden impunes los hechos, es exactamente al revés. Pero para poder hacerlo hay una enorme deuda, por lo menos de mi parte la vengo planteando hace mucho, hace 27 años, en la necesidad de un abordaje interdisciplinar, de un análisis institucional, la necesidad de ver qué pasa dentro de las instituciones que están encargadas de este tipo de intervención y que se ven atravesadas por fenómenos que no pueden manejar y que hacen que sigan habiendo jueces y juezas. Por ejemplo, ustedes recordarán hace poco, 2 meses más o menos, un juez de Santa Fe, Mingarini, si yo no me equivoco el apellido, que ante un caso de violación que tenía que decidir si dejaba en libertad al acusado, que era un albañil al cual la víctima había denunciado que el hombre entró a su casa y la violó. Estaban todos los elementos probatorios y el juez
está grabado, está video grabado la audiencia, el juez explica, para dejarlo en libertad, que no logra comprender, el juez no logra comprender, cómo frente al acto de abusar de esta señora tuvo tiempo de ponerse un preservativo. Esto es realmente una de las cosas que uno termina preguntándose, cómo ese individuo, este juez que estoy mencionando, puede haber sido primero designado y en segundo lugar mantenido en su cargo. Rápidamente esa gente o no tiene que entrar, que es una deuda que también tenemos, de seleccionar adecuadamente a la gente que tenga esa responsabilidad enorme de juzgar, pero también de que una vez que se detecta que piensa de esa manera, expulsarlo del sistema. Estoy dando un ejemplo y por razones de tiempo podría dar muchos más. Y finalmente, porque imagino que estoy sobre el límite de tiempo. No, está bien, tiene un ratito más, puede hablar. Bueno, perfecto. Entonces yo quiero usar esos minutos para referirme a algo que está sucediendo hoy, muy vigente, y que es gravísimo, que tiene que ver con una niñita que tiene 3 años, que tiene una discapacidad seria, que es una niña que está denunciado por su mamá, que al año fue abusada por su padre biológico, al año, sexualmente, que está denunciado que el padre le suministraba alcohol para doparla, bebidas alcohólicas para doparla, que la ha tirado al piso y le ha golpeado severamente la cabeza. Esto sucedió en Francia. Y esa niña que tiene síntomas muy serios de distinto tipo, con causas en la República, está en la República Argentina en este momento con su mamá, y hay causas pendientes. Una de ellas está por ir a juicio oral, precisamente en el fuero penal, contra este hombre. Y hace pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha dictado un fallo vergonzante, un fallo que nos avergüenza como país. Y es el fallo sobre este caso porque, como tantas y habituales estrategias, el padre de Francia, el padre que está imputado acá en la República Argentina, se fue a Francia porque él es francés, y en Francia logró que un juez ordenara la restitución de esta niña hacia Francia. Y luego de todos los procedimientos, Argentina, un tribunal argentino, ordenó lo mismo, que se vaya a Francia. Y ni su mamá, ni su abuelo, ni las organizaciones que están tratando de intervenir en esto han logrado que se revierta semejante nivel de barbarie. Y hace pocas semanas la causa había llegado a la Corte Suprema, y ustedes también, no nos da el tiempo, pero ustedes habrán escuchado la arbitrariedad que ha tenido esta Corte Suprema en esta composición respecto de qué causas abre y qué causas no, qué causas resuelve y qué causas no. Entonces, con un interés ideológico, político brutal, tenemos muchos ejemplos, no da el tiempo para... Nada más acuérdense, hace pocas semanas sobre la presencialidad en Buenos Aires, decidió aceptar y fallar en ese sentido la Corte Suprema, favoreciendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo ha rechazado causas en donde había presos políticos como víctimas, de modo que esa arbitrariedad se plasma hoy, se plasma en estas semanas, en este fallo brutal que, para sorpresa de cualquier persona de bien, ordena que manden esa niñita de 3 años a Francia con su padre. Estamos hablando de su padre acusado de gravísimos delitos. La Corte Suprema, para dictar ese fallo, de muy pocas hojas, porque no necesitan mucha explicación para la barbarie, la Corte Suprema, con la firma de 4 jueces, Hayton de Nolasco, Rosenkrantz, Maqueda y Rosati, ha fallado que la niña vuelva a Francia, y en una muestra de que no han analizado, porque no surge ni media palabra en el fallo de lo que yo acabo de relatar acerca de los padecimientos de esta niña, y sin decir nada de eso dice que se vaya a Francia, y lo dice invocando un convenio de La Haya de 1980. Yo quiero recordar que la Convención sobre Derechos del Niño es de 1989 y
está en vigor de 1990. Síntesis, necesitamos tribunales que respeten los derechos del niño aquí, ahora, en cada lugar del país, y que no queden impunes aquellos fallos que terminan siendo funcionales a los violentos. Muchas gracias.